Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por un día más. Gracias porque nuestra alma descansa en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro reposo, tú eres nuestro refugio. Y en ti, Señor, tenemos el descanso, tenemos la esperanza, tenemos el amparo que necesitamos. Gracias, Señor, por el descanso que nos das en el alma, Señor. Gracias. Mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Gracias, Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nosotros te pedimos, Señor, en esta tarde que tú derrames de tu amor, que tú derrames
Señor, del poder de tu Espíritu Santo en cada corazón. A tus pies, Señor, estamos en este momento. Te bendecimos, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga, buenas tardes. Un viernes más podemos decir que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre, porque verdaderamente podemos ver cómo el Señor poco a poco va poniendo todo en su lugar, y lo que nos parecía tan lejano, pues en breve estaremos reuniéndonos, Dios mediante, ya presencialmente. Así que bueno,
dando gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad. Y en esta tarde voy a hablar de un tema que, bueno, pues no es todo lo cómodo que me gustaría, pero sí que es muy necesario. Y el tema es el pecado. Como semanas atrás, hermanos y hermanas han estado compartiendo bases tan importantes como es la palabra de Dios, la oración, la fe, la gracia. Pues a mí hoy me toca hablar del pecado. Y sí que es verdad que quería darle un énfasis a las consecuencias del pecado, y es por eso que esta palabra sí se va a titular. Bien, vamos a empezar, pero antes de nada quiero dejar un versículo, digamos, de base, y a partir de ahí empezar a desarrollar, porque creo que es importante leer Romanos 3:23 para comenzar este tiempo. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, Dios mío, porque sabiendo que eres tú, Dios, Señor, y que todo, mi Dios, te lo debemos a ti, Señor. Por eso te doy las gracias de poder compartir esta palabra, Señor. Que tú llenes mi boca, mi Dios, y que, Dios mío, pongas en cada corazón, Señor, el poder recibir esta palabra y poder poner por obra, Señor, todo eso que tú nos das en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar por algunas preguntas y dentro de la posibilidad, pues vamos a intentar responderlas, ¿sí? La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es el significado original etimológico de la palabra pecado, viene a ser errar al blanco. Errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no hemos acertado. Por el contrario, pues nos hemos desviado de lo que sería correcto hacer. Otra pregunta: ¿cómo define la palabra de Dios el pecado? Pues bien, el concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley. Quebrantar o transgredir la ley. Y lo podemos leer en 1 de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Desde el principio vemos como Dios ha guiado al ser humano sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y para muestra un botón, desde el principio y nunca mejor dicho, Génesis capítulo 2, versos 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Todos conocemos la historia de cómo pues tanto Adán como Eva desobedecieron la palabra de Dios, y por causa de esa desobediencia entró la muerte al ser humano, y con ello pues la separación de Dios y el hombre. Y desde aquel tiempo a nuestros días, pues vemos como la rebeldía contra Dios y sus mandatos, el pulso que en todo momento el ser humano ha querido echarle a su creador, es hasta nuestros días, lo vemos, ¿verdad? Y cómo el pecado se ha disfrazado, se ha camuflado a lo largo de la historia, en orgullo, en autosuficiencia, en rebeldía incluso. Es por eso que debemos tener el cuidado. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil traspasar el límite.
es muy fácil, la línea es demasiado delgada. ¿Qué pasa? Es cierto que, y es algo de lo cual quiero hablar, y es como se titula este mensaje, las consecuencias del pecado. Hay consecuencias físicas, ¿verdad? De errores que cometemos, de malas decisiones, y que van a acarrear a nuestra vida física, pues, una causa de consecuencias, como es normal. Pero a lo que yo me quiero referir hoy es a la consecuencia del pecado en nuestra vida espiritual, en esa vida eterna a la cual todos nos dirigimos, de una manera o de otra, claro está. Está claro que la consecuencia del pecado en diferentes niveles, llámese como se llame el pecado que se esté cometiendo, aquí en la tierra puede tener diferentes consecuencias según el grado del pecado. Pero para Dios no hay pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado. Y por lo tanto, la consecuencia del pecado para nuestras vidas es la siguiente. Hablo de las consecuencias espirituales. Y lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Hablo de Romanos 6:23, la parte A. La paga del pecado es muerte. Y otro de las consecuencias que en esta ocasión trae también al estado espiritual de la persona es la esclavitud del pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34, dice, es Jesús hablando, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que vemos que una de las consecuencias espirituales que hoy he querido destacar para nuestra vida espiritual es la siguiente. El pecado trae muerte y esclavitud. Muerte y esclavitud. La situación estaba muy, muy fea, ¿verdad? La situación, no teníamos ningún tipo de esperanza. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y bueno, contados como ovejas de matadero, porque no había sacrificio, no había cosa que pudiésemos hacer que pudiese borrar nuestro pecado. Es algo que venía ya con nosotros, ¿verdad? Y después, obviamente, en el andar, pues dejábamos mucho que desear, porque todos pecamos, como decía muy bien ese primer verso que he leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, leyendo esto, escuchando esto, nos podemos dar cuenta cómo necesitábamos a un Salvador, cómo necesitábamos a alguien que pudiese pagar el precio. Desde el mismo momento que el pecado entra al ser humano, Dios tenía claro que solo a través de su Hijo, el unigénito, Jesucristo, es que podía deshacer todos los planes que el enemigo tenía para la humanidad. Solo a través de Él, solo por Él podía ser, nadie podía hacerlo. Tuvo que ser Él, el intercesor de intercesores, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo necesitábamos a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, cuando vio a Jesús y declaró estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento los sacrificios habían sido de animales para intentar cubrir el pecado, camuflar el pecado,
pero seguía estando delante nuestra, día tras día. Solo Él podía hacerlo, solo Él. Y 4 puntos muy importantes por los cuales sabemos que fue acepto el sacrificio de Jesús, es que fue tentado en todo, porque no hay que olvidar que aunque era 100% Dios, también era 100% hombre, pero Él fue tentado en todo sin pecado. Murió y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. ¿Os acordáis? Era una de las consecuencias del pecado, la muerte, pero eso no pudo retenerlo. En 3 años de ministerio hizo todo lo necesario. Ya no había que hacer más sacrificios de animales. Él, el unigénito de Dios, una vez y para siempre. Amén. Alabado sea su nombre. Hay una parte que solo tú y yo podemos hacer. Vemos que Él ha hecho todo lo necesario para arrancarnos de esa muerte, que la teníamos segura, íbamos directos, no había nada que pudiésemos hacer. Hablamos de esa muerte eterna, la muerte espiritual, ¿verdad? No había nada que nos pudiese arrebatar de la mano, pero Él, victorioso, aleluya. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Él ha hecho todo, incluso nos ha dado la fe que tenemos, Él nos la ha dado. Pero Él demanda de nosotros algo. Y es 2 puntos que voy a dar muy rápido. Uno de ellos es el arrepentimiento, el darnos la vuelta al Señor, el ver que, Señor, ¿qué no te agrada de mi vida? Señor, ¿qué es ese punto el cual no te estoy ofreciendo? Dios mío, ¿cuál es aquello que me lo dejo para mí y no te entrego? ¿Qué son esas pequeñas cosas, como dice Cantares, que están dañando mi viña? Porque a veces son pequeñas cosas las que hacen esto. Hablaba antes que el pecado se camufla de muchos colores, de muchas situaciones, y a veces se muestra de una manera que en principio no parece, pero que su final es de muerte. Por eso tenemos que estar muy atentos, tener mucho cuidado, porque verdaderamente el pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte. Jesucristo nos ha hecho libres. Si Él nos ha librado de eso, ¿por quién somos nosotros para seguir inquiriendo en eso, verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Por la victoria de Cristo Jesús somos libres. Por eso que el Señor demanda de nosotros arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de cosas que sabemos que no están bien, que no le agradan, cosas que aún no han sido entregadas. Es el tiempo, es el momento de levantarnos como iglesia y decir, aquí tienes, esta es mi inmundicia, esto es lo que yo tenía, que de nada me servía, y ofrendárselo al Señor. Dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No nos da opción. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es en Hechos 3:19 que dice esto. Y otro punto importante es la confesión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Sabemos que Él nos dejó al Espíritu Santo, el cual he de decirte que por nuestras acciones pecaminosas lo contristamos. A veces decimos, no sé, qué raro, no siento al Señor, no tengo el gozo que tenía, hay momentos y hay veces que es porque lo contristamos.
es una persona, lo sabemos, ¿verdad? Y con una simple palabra, con un simple gesto, podemos contristarlo. Y ya más si estamos inquiriendo en un pecado. Por eso es importante la confesión en oración con Él. No tiene que haber más intermediarios. Dios y tú y Dios, hablando ahí en la cámara secreta, contándole tus miedos, lo que te ocurre, cuáles son tus luchas. Díselo, Él te va a ayudar. No debemos de olvidar que tenemos un Dios que sabe por lo que estamos pasando, pues Él ha estado en un cuerpo de carne y sabe lo que es ser tentado en todo. Así que, como dice Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo dice su palabra también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aleluya, lo creemos, ¿verdad? Así que estos dos datos que nos da la palabra de alguna manera son algo que debemos de hacer nosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Él nos deja nuestro libre albedrío, ¿verdad? Igual para tomar la decisión que quieras. En este día espero que verdaderamente sea esa decisión, arrepentimiento y confesión. Que como decía, dice su palabra, examíname, ¿verdad? El salmista lo decía, examíname y mira en mí si hay camino de perversidad. Hay a veces que incluso la intención, el pensamiento, eso en lo cual incluso das cabida y sabes que no está bien, no sé, eso cada uno con su vida y su intimidad con el Señor. Y decirte que nuestra confianza no está en nosotros mismos. Nuestra confianza está en Jesucristo, que venció la muerte y la esclavitud, la cual la teníamos segura. Íbamos directos ahí, estábamos destinados a eso, pero Jesucristo en una cruz triunfó y de tal manera que hasta hoy se recuerda. Y te voy a invitar que terminemos este momento con la lectura de Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, canceló el registro de nuestras deudas, pagó por esa muerte segura. Él ya lo hizo todo lo necesario. Por eso, en el nombre de Jesús, Iglesia, levantémonos sabiendo que Él ya hizo todo lo necesario, que ese pecado, que era el gran problema, y esas consecuencias que trae Él en nosotros, Él ya lo ha vencido. Teníamos miedo a la muerte, lo ha vencido. Aleluya, teníamos miedo a la enfermedad, Él lo ha llevado en la cruz también, en su llaga hemos sido sanados. Amén. Así que sepas que mi vida y tu vida está escondida en las manos del Señor. Y ahora te voy a pedir que de la mano, aunque separados, pero de la mano nos acerquemos a la cruz, que podamos saber que allí está nuestro triunfo con Él. Amén. Él triunfó sobre el pecado. Tengo buenas noticias, así que alégrate. Dios te bendiga en esta tarde. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues
se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y